Les presento al doctor Gabriel Rodríguez. Él es doctor en neurología y jefe del equipo de neurona motora del Hospital Ramos Mejía, y nos va a hablar sobre tratamiento farmacológico en ELA, si es que esto arranca. Bueno, igual la verdad que más allá de lo que hablemos, de ver la parte técnica que nos ha demorado un poco, que haya tanta gente interesada en esta enfermedad, como dijimos al comienzo de la mañana, es muy bueno, porque cuando empezamos parecía que los pacientes luchaban contra la enfermedad, pero nadie los ayudaba ni nadie les daba demasiado sostén. Así que bueno, y además hemos avanzado. De cuando yo iba a rotar con el doctor Dubrovsky al francés durante allá 2004, 2005, ahora las cosas han mejorado. Algunos conflictos de interés del apoyo que he recibido durante los últimos años. Y hablaremos algo corto sobre generalidades de la enfermedad, algo de patogenia, como un resumen de lo que estuvimos viendo en las últimas presentaciones, el tratamiento actual, tratamientos en desarrollo y conclusiones finales. Algo de generalidades, bueno, la ELA se describió en la clínica Salpêtrière, en un hospital que fue construido alrededor de 1650, en París. Esa clínica fue construida para evaluar, para tratar gente sin recursos, que era la clínica para mujeres y chicos sin tener acceso a la medicina, y eso fue evolucionando hasta que en alrededor de 1820 y pico, 1850, un anatomopatólogo describe varias enfermedades neurológicas, dentro de estas la esclerosis lateral amiotrófica, y hizo algo muy interesante, que fue él veía a los pacientes en la clínica, anotaba qué tenían clínicamente, y cuando fallecían les hacían anatomía patológica, y lo que veía él, que en el sector lateral de la médula espinal lo veía amarillo, entonces él le llamó, esto es esclerótico, ¿no? No hubo muchos avances desde la descripción de Charcot, solamente alrededor de 1930 y pico, un estadounidense importante, un beisbolista, tiene la enfermedad mientras jugaba al béisbol, mientras hacía el deporte, y fallece a los pocos años de tener, y generó un gran impacto en Estados Unidos, y crea una fundación que se dedicó a investigar mucho sobre esta enfermedad, que es la Fundación de Lou Gehrig. En la década del 90 ya se sabía que había familias con ELA, pero no se sabía cuál era el gen involucrado, y en 1993 el grupo de Rosen describe el primer gen, que es el gen que codifica para la enzima SOD1, y ese gen nos dijeron, bueno, bárbaro, a partir de ahora vamos a encontrar todas las razones por qué aparece la ELA, pero en realidad no fue así. Un par de años después, entre el 94 y el 95, se prueba el Riluzol, que es el primer medicamento para la esclerosis lateral amiotrófica, y ahí todas las discusiones que vinieron después, sirve, no sirve, lo usamos, no lo usamos, mirá lo que cuesta, ¿te parece que lo usemos? Discusiones amplias desde el 2000 para acá, y ahí ya yo ya me recibí de médico y entré en las discusiones. Hoy nadie discute el Riluzol. Me acuerdo allá por 2008, 2009, cuando escribimos una guía para usar el Riluzol, algunos neurólogos mayores me decían, ¿para qué vamos a hacer esa guía? Sí, eso no sirve para mucho. Pero bueno, eso fue la historia, que fue la última que se escribió. En el 2017 la FDA aprueba el edarabone. Un par de años antes se había aprobado en Japón, también se aprueba en Canadá, y hace un par de años se aprueba para su utilización en Argentina. En el 2022, a raíz de la enfermedad del baldazo, la campaña del baldazo de agua helada, se recaudó mucho dinero para la investigación, y eso abrió la posibilidad de investigar sobre un fármaco, o la combinación de un fármaco, que es el fenilbutyrato de sodio y el taurursodiol. Eso dio unos primeros resultados muy interesantes, pero en las últimas semanas
el laboratorio dijo que los resultados que al principio habían dado interesantes no les dio positivo en un ensayo más grande y lo retiraron del mercado. Y el año pasado, y esto me parece que es la clave de lo que se viene, aprobaron el tofersen para los pacientes que tienen esta alteración genética. Ya se habló sobre ELA esporádica y familiar. ELA esporádica cuando no hay varios integrantes de una familia, hay un solo integrante afectado, pero cuando hay varios integrantes se habla de ELA familiar, con todos los recaudos que decía Ernesto. La mayoría de estas ELAs familiares son por el C9OR72 y un pequeño grupo son por SOD1 y otras más. Como sabemos, los pacientes con ELA se nos mueren, la mayoría entre el 50% a los 2 años del diagnóstico. Esto es lo que está publicado. ¿Por qué aparece la enfermedad? Bueno, esto fue un dibujito que yo hice algunos años. Cuando la neurona presиnáptica se despolariza, libera glutamato al espacio sináptico, activa receptores EAT2, receptores glutamatérgicos, entra el calcio, se despolariza la neurona motora, al despolarizarse libera acetilcolina en el espacio sináptico y se contrae el músculo. Una vez que el glutamato termina su acción en el espacio sináptico, es recaptado por astrocitos, este glutamato se transforma en glutamina y está disponible para nuevas sinapsis. Una de las hipótesis que se trabaja, quizás un poco antigua ya, es que estos receptores no funcionan bien y como no funcionan bien, no recaptan el glutamato sobra en el espacio sináptico, se sobreestimula esta neurona y empieza a acumularse radicales libres adentro del neurona. Esos radicales libres dañan membranas celulares, mitocondriales, como decía Ernesto. Esto trae disfunción mitocondrial. Al traer disfunción mitocondrial no hay energía. Se empiezan a agregar diferentes proteínas, dentro de esa, la ATP y alguna más. Después no funciona el axón, el transporte axonal necesario para que esto se mantenga adecuadamente. Y por último, como esta neurona funciona mal, la microglía termina atacando y matando a la neurona motora. Desde el punto de vista más celular, hay alteración en la homeostasis proteica, como se describió en las charlas anteriores. Hay alteración en el transporte de vesículas. Uno puede encontrar varios cientos de papers de cada uno de estos ítems. Alteración de la disfunción mitocondrial, hay alteraciones en la reparación del ADN, en las neuronas motoras, en el transporte nuclear. Como hablábamos y se habla mucho del estrés oxidativo y alteración en el metabolismo de la ARN. Cuando uno entra por cada uno de estos ítems va a encontrar mucha bibliografía acerca de el rol que tienen en la fisiopatología. Lo cierto es que se ha gastado muchísima plata durante muchísimos años para encontrar la causa de la ELA y no hay una causa. ¿Por qué no hay una causa? Quizás porque no existe una causa de la ELA. Quizás no exista la ELA en sí misma, digamos. Si no existan diferentes enfermedades que terminen con una vía común que sea debilidad muscular, ¿sí? Esto lo que nos decía Zika hace muchos años es que el sistema nervioso tiene pocas formas de expresarse y que a lo mejor diferentes causas den un mismo síndrome y la ELA sea un síndrome. Pero lo que sí, no sabemos la causa, se ha gastado tiempo y dinero en esto, pero sí tenemos bastante claro, según las charlas que tuvimos antes, cuáles son los mecanismos por el cual se va enfermando la neurona motora. Y si sabemos los mecanismos, los intentamos frenar acá, ¿sí? Y ahí tenemos el Riluzol, tenemos el Edalavone y tofersen y probablemente el masitinib con el tiempo. El tratamiento actual es, yo creo que lo que ha cambiado la historia es el tratamiento multidisciplinario. El tratamiento farmacológico avanzó del Riluzol que teníamos originariamente. Ahora tenemos algunos fármacos más, pero esto es súper importante. Antes nuestros pacientes se morían sin tener un respirador. Bueno, ¿para qué le vamos a poner un respirador si el paciente con ELA total se va a morir? Y hoy cada vez más tenemos más pacientes que necesitan la función del neumonólogo, del fonoaudiólogo, del nutricionista,
del psiquiatra, todos estos es lo que ha cambiado y ha mejorado la evolución de los pacientes. Creo que vale la pena algo en lo que estuvimos trabajando en los últimos meses, que me parece muy importante mencionar: los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. Los pacientes cambiaron la forma de comunicarse, de carteles con cartulinas a tener unos equipos nuevos con los que pueden hablar y comunicarse. Y cada vez son mejores los equipos. Los equipos que teníamos hace 10 años no les servían tanto a los pacientes, y los equipos que tenemos ahora les sirven cada vez más y son súper importantes, y me parecía necesario mencionarlo. ¿Qué son estos equipos? Estos equipos es un mouse óptico. El paciente mira la pantalla y puede armar y decir lo que quiera. No es tan sencillo como lo cuento, implica un entrenamiento, pero ha mejorado mucho, y bueno, lo vemos al ex senador Bullrich hablando y dando conferencias con sistemas parecidos a este. Lo cierto es que el tratamiento entonces farmacológico en nuestro país tenemos Riluzol y Edarabone. Riluzol está en comprimidos y también viene en suspensión oral, porque nuestros pacientes tienen gastrostomía, y entonces picar el comprimido y pasarla por la gastrostomía a veces se pierde parte, se tapa la gastrostomía. Entonces la suspensión oral nos ha mejorado mucho eso. También el Edarabone endovenoso, esto está aprobado. Hay discusiones en el mundo acerca de si esto es útil o no. Y el tratamiento farmacológico con nuevas drogas aprobada por la FDA, que es el Edarabone oral, porque el Edarabone endovenoso trae muchas dificultades desde el punto de vista técnico, y el Tofersen, que al principio no parecía, cuando se publicaron los primeros ensayos, muy bueno desde el punto de vista clínico, pero en los últimos meses los pacientes han empezado a mencionar que se sienten mejor y que hacen más cosas. El Riluzol es el más antiguo, tiene efectos modestos, prolonga la vida en 3 meses. Esto es lo que decíamos hace un tiempo atrás. Yo creo que ahora se ha logrado tener una mejor evidencia de que es bueno el Riluzol, y cuanto antes lo pueden empezar, mejor. ¿Cómo funciona el Riluzol? El Riluzol funciona en la excitotoxicidad. Es un antiglutamatérgico, como decía Ernesto, es decir, disminuye la liberación de glutamato de la vía presináptica y disminuye la estimulación en la neurona postsináptica. Y este es el trabajo original, publicado en New England en el 94. Después hubo más porque no le creían a este trabajo. Los pacientes que recibían placebo se morían antes que los pacientes que recibieron Riluzol. En el 2017 se aprobó este medicamento para los pacientes con ELA por la FDA. Es un trabajo que tiene sus bemoles. El Edarabone lo que hace fundamentalmente es eliminar radicales libres, que habíamos hablado que era una de las posibles causas de la enfermedad, la posible patogenia, no de la causa. Y seguido a 6 meses, los pacientes que le hacían la escala ALS-FRS, que es una escala que se le pregunta al paciente cómo habla, cómo camina, cómo se da vuelta en la cama, cómo respira, los pacientes que habían recibido placebo estaban más bajos que los pacientes que habían recibido Edarabone. Y a partir de ahí, esto lleva a la aprobación del medicamento en Estados Unidos. Hay todavía discusiones, de hecho tenemos discusiones en ámbitos académicos acerca de la utilidad del medicamento, pero existen publicaciones nuevas sobre el Edarabone endovenoso y la sobrevida. Los pacientes que recibían Edarabone parecían tener en este trabajo mejor sobrevida que los pacientes que recibieron placebo. Y el Edarabone oral, que es lo último que ha salido, todavía no está disponible, no está marcado, pero es mucho mejor porque no necesitamos un enfermero, no necesitamos todos los insumos para la aplicación endovenosa. Y esta es la aprobación que dio la FDA. En el 2023, la FDA aprueba el Tofersen para los pacientes que tenían esta alteración genética. Son re poquitos, pero está la aprobación. ¿Y por qué yo digo que esto va a cambiar la
la historia de la enfermedad. Porque yo creo, lo hablaba el otro día con un investigador de Estados Unidos, que me decía, el cáncer hace 20 años atrás era una palabra que daba mucho miedo, cáncer de lo que fuera. Pero con el pasar de estos años se han descrito que el cáncer de A con la mutación B tiene tratamiento, el cáncer X con la mutación F tiene tratamiento. Entonces ya no es cáncer D con un tratamiento individualizado. Y es posible que los pacientes con ELA requieran un tratamiento individualizado para cada paciente. Y por eso no necesitamos un Riluzol para todos o un Edarabone para todos, sino individualizarlo. Hablando con la gente del laboratorio acerca de este medicamento, ellos calculaban que en Argentina había 50 pacientes. Ale ya encontró uno con arrancaría a infundirse. Preparado. ¿Qué es un oligonucleótido antisentido? Y esto, yo me acuerdo haber estado cuando describieron el nusinersen en la academia, en el Congreso de la Academia de Estados Unidos, que nos habían enseñado que los pacientes con AME se morían, y vino un presentador y nos dice, bueno, miren, ustedes que están acá son neurólogos, saben que los pacientes con AME se mueren. Bueno, nosotros encontramos una medicación, la probamos, y los pacientes con AME andan en triciclo y caminan y tienen pautas motoras que antes no tenían. Y lo que hicimos fue un oligonucleótido antisentido. El ADN se transforma en ARN y el ARN se transforma en proteínas. Esto es lo que nos enseñaron en la facultad. Si esto viene mal y yo lo puedo bloquear con algo, podría bloquear bloquear, pero en realidad es un mecanismo más complicado. Podría modificar la expresión de esa alteración genética que está en el ADN. Y eso es lo que un oligonucleótido antisentido es esto. Es algo que bloquea lo que viene mal del ADN. Entonces el Toffersen se publicó en New England allá por 2020 la primera vez, y nos mostraba que esta era esta escala funcional, y los pacientes que recibían el medicamento estaban un poco mejor. Esto era la espirometría, la capacidad vital lenta, y esto era un dinamómetro. O sea, les medían varias cosas y los pacientes que lo recibían estaban mejor. El problema de este medicamento es que es intratecal. Se aplica con una aguja de punción lumbar, y también demostraban, que hablábamos con Ernesto, que los neurofilamentos disminuían. Estos son más indicadores de que el Toffersen fue positivo, pero esto fue en un pequeño grupo de pacientes, y entonces la FDA aprueba este tratamiento de manera condicional. Le dicen, bueno, hagan un ensayo más grande, si les sigue dando positivo, yo se lo voy a aprobar de manera definitiva. Esto fue el año pasado. Hace 2 semanas atrás o 3 semanas, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, lo aprobó para uso en Europa, es decir, que viene dando resultados bastante buenos. Más lo que yo he leído en algunas declaraciones de pacientes que dicen, no, estoy mejor, camino mejor, me muevo mejor, un poco lo que escuchamos en los pacientes con AME. Entonces, los medicamentos que tenemos hoy son 3. El Riluzol, que funciona en la excitotoxicidad, el Edarabone, que funciona en el estrés oxidativo, y el Toffersen, que funciona a nivel genético. Fíjense que el repaso que hicimos de la fisiopatogenia nos lleva a tener medicamentos que hoy por hoy están aprobados por varias agencias de los medicamentos en el mundo. ¿Qué pasó con el fenilbutirato de sodio y el taurursudiol? Esto que hablábamos al principio, la FDA le dio una aprobación inicial y le dijo, hagan el estudio en un mayor número de pacientes. Este fue uno de los trabajos de New England y otro de Mass Nerve, y la FDA aprueba este tratamiento para pacientes con ELA. Entonces, varios pacientes vinieron a vernos y nos decían, doctor, salió algo nuevo, no me lo indica, no me lo indica. La FDA lo aprueba. Yo se lo indiqué a 2 o 3 pacientes que con idas y vueltas lo lograron. Cuando lo lograron, no puse la foto del paciente, me mandó la foto con las cajas,
ya el laboratorio que hacía este medicamento, que se llama Amilix, el 8 de marzo, porque fue justo cuando un paciente me había escrito que lo conseguía, ya me lo van a traer, ya me lo van a traer, dice, hicimos el estudio en muchos pacientes y no nos da positivo. Es decir, que estamos analizando la posibilidad de retirarlo del mercado, lo que la FDA nos había aprobado. Y tal es así que fue a principios de abril que lo retiraron del mercado. Si algún paciente quiere seguir tomándolo, nos puede escribir y se lo vamos a seguir dando. Tratamientos en desarrollo, el masitinib, nosotros hicimos la prueba con masitinib en nuestro centro hace unos años atrás, un medicamento que tiene muchos efectos adversos. Nosotros tuvimos 30 pacientes con esta medicación. Van a hacer una segunda prueba, tuvieron resultados positivos. A mí me incluyeron dentro de los autores del paper porque teníamos muchos pacientes, no por mucha otra cosa. Pero tuvieron resultados en que los pacientes que recibieron placebo tenían una mayor mortalidad que los pacientes que recibieron masitinib. Tenían 2 dosis los pacientes, eso lo vimos cuando hicimos el trial con la doctora Borges, y los pacientes que tenían las dosis altas tenían complicaciones en la piel, vómitos, náuseas, hematuria, digamos, un montón de cosas que incluso a pacientes que tuvimos que retirar del ensayo. Pero bueno, está en marcha la segunda parte, que calculo que si todo sale bien, antes de fin de año estará en marcha. A ver si le terminan aprobando la utilización del masitinib y la venta en los pacientes con ELAC. Otros tratamientos en desarrollo, ya ir para terminando. Si esta es una neurona motora con su unión neuromuscular, hay ensayos sobre pequeñas moléculas. Una es la neuroinflamación y el masitinib, sobre el estrés oxidativo, la trazodona. Estamos trabajando en un trial actualmente con PTC 857, que es un antioxidante. Sobre la excitotoxicidad del memantine también se ensaya. La metilcobalamina, varios pacientes me han pedido, dame la metilcobalamina por un estudio que se hizo en algún lugar. La verdad que lo único complicado es que es a dosis muy altas y es intramuscular, y hay que mandarlas a preparar. Estrategias genéticas, otros oligonucleótidos en sentido, como este, que es para el C9OR72 y otros factores virales, las células madres. El NeuroOwn parece tener algo positivo y está abriendo la posibilidad de que se hagan nuevos ensayos clínicos y algunas otras estrategias terapéuticas. Como conclusión, la ELA no se puede curar. El equipo multidisciplinario es la base del tratamiento actualmente. Los tratamientos farmacológicos son el Riluzol, el Edarabone en nuestro país, el Tofersen actualmente está aprobado por la FDA y es necesario tener más y mejores ensayos clínicos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy claro todo. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Hola, muchas gracias por el update en tratamientos. No, quería ver si te parecía comentar en algo que había pensado en decir en mi presentación, pero que se me pasó y que es importante, que es que yo creo que una gran falla que tuvimos como comunidad, yo no estaba en esa época igual, pero me hago cargo, es que muchísimos de los ensayos preclínicos se hicieron durante muchos años en modelos de SOD. Y cosas que ya se descartaron porque se hicieron en SOD, que es el 2% de los casos, y todo el resto tiene otro mecanismo probablemente. Quizás tendríamos que pensar en revisitar algunas de las cosas que se intentaron hacer y validaron en modelos equivocados, digamos, para generalizar la enfermedad. No sé qué pensás. Hay mucha literatura de por qué los ensayos clínicos no fueron exitosos. Cuando la parte teórica es muy buena, cuando se lleva a la práctica no fueron exitosos. Y una de las teorías es porque los modelos animales que tenemos no son lo suficientemente reproducibles en el humano. Sí, los ratones SOD, el ratón Wobbler, que también se trabajó,
Después, bueno, como hablábamos hace un rato, el zebrafish, que empezó a usarse hace unos años. Vos me dijiste que estabas trabajando con algunos insectos, en moscas. Yo creo que sí, digamos, a ver, hay que repensarlo. Lo que hicimos hasta ahora no nos funciona. Que tenemos que repensarlo y es, bueno, ¿por qué? Yo creo, sinceramente, que no son exitosos porque no hay una sola enfermedad, sino que, como decía Ernesto, hay muchos genes, hay varios genes y que hay que individualizar. No sabemos individualizar los pacientes. ¿No? Hay grupos de pacientes que van a necesitar un medicamento. Yo te cuento, el edarabone, hay pacientes que me dicen, doctor, me siento re bien, cada vez que me lo doy, siento como una inyección de energía. Y otros que me dicen, recibieron 2 veces y me dicen, mira, la verdad que siento que no me sirve y prefiero pararlo. Es decir que es necesario individualizar el tratamiento. Me parece que, como yo te decía antes, la ELA, a lo mejor uno debería pensar un poco más. Y a lo mejor venimos repitiendo lo que dice Charcot y lo que dicen nuestros libros. Y necesitamos pensarlo de otra manera, porque lo que venimos pensando hasta ahora no ha sido bueno. Muchas gracias.